de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Muy buenos días, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tercer Tiempo. Aquí iniciamos este nuevo Tercer Tiempo como cada miércoles hasta las 15 horas. La que te saluda, Sara Di Tomaso. Como todos los miércoles tenemos un miércoles que siempre hay algo muy de agenda que nos atraviesa en cierta manera a Tercer Tiempo, y esto tiene que ver, bueno, la semana pasada era el Papa, la anterior, y siempre sucesivamente creo que ya es un mundo que semana a semana se va convirtiendo, casi te diría, va mutando, ¿no? Y nos va atravesando con contenidos en este sentido. Estamos hablando que estamos despidiendo a Pepe Mujica. Este hombre lleno yo me quedo más con las contradicciones, sino con sus finales. El expresidente de Uruguay, líder también de lo que significó una mirada muy puesta en el tema de la inclusión. No sé si voy a tener tiempo para detenerme, y además, por supuesto, estamos transitando en los últimos días de una ciudad de Buenos Aires atravesada por las elecciones. Ustedes saben que en Tercer Tiempo hemos decidido ya hace un tiempo dedicarnos solamente a algunos temas que nos atraviesan durante toda la semana y nos competen, que tiene que ver con la Agenda 2030, la sustentabilidad, la inclusión, la perspectiva de género, la diversidad. Quizás a lo mejor parte de todo esto se lo llevó puesto el Pepe Mujica, pero también estamos atravesados por una semana. El domingo hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires, y yo no sé cuánto, poco o mucho nos interesan, y ojalá que la gente pueda entender también, quizás, que en una legislatura como en el Congreso, como en las legislaturas de cada provincia, algunas políticas del día a día que nos generan más o menor confort, más o menor beneficio a los ciudadanos, se generan ahí en las legislaturas. Bueno, el fin de semana, el domingo, vamos a votar en la ciudad de Buenos Aires, está muy atravesado por esto. Tuvimos algunos anuncios en el día de hoy de candidato / vocero del presidente Javier Milei sobre el tema de una agenda dura con respecto a las políticas migratorias, que no difieren mucho de lo que sucede en otras partes del mundo, en Uruguay o en España, que tiene que ver con la dureza de la delincuencia y las políticas migratorias. No difieren. Lo que pasa es que estamos en el marco de una campaña, no sé cuánto, poco, mucho, esto es oportuno o no. Y por el otro lado, el tema de la baja de los impuestos, casi de un 30% de los electrodomésticos, sobre todo los que se hacen en el sur de nuestro querido país, y también los que se importan. En este sentido, estamos, ¿por qué no? Todo nos impacta en forma inconsciente en este gran super yo que somos mientras pensamos y caminamos. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con algunas cuestiones de agenda de la pedofilia / banal, que en algunos medios están casi te diría posicionando, no sé, ponele, con lo que sucede con Viviana Canosa y las denuncias que aún hoy no sabemos cuánto de sustancia tienen. 14:07 del mediodía, te vuelvo a reiterar que te queda hasta las 15 horas, como hace más de 20 años estamos aquí en el aire, no de Ecomedios, de otros medios, pero sí con el mismo formato de Tercer Tiempo, agradeciendo por supuesto en la operación técnica a Javi Martínez, en las redes a Martina Bosch y en la producción comercial a Omarcito Andrada. Dicho todo esto, señores, nos presentamos en sociedad de esta manera. Auspicia Tercer Tiempo. Hace crecer las ventas de tu negocio o emprendimiento con Andriani. Podés cotizar y gestionar tus envíos en andriani.com y dejarlos en nuestras más de 2.600 sucursales y puntos hub disponibles en todo el país.
Andreani. Llevamos lo que te importa. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi, 30 años conectados. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Honda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. EMOVA. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar. De mujer que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos. Va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón, buscando de qué reír, con las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. 14:11 del mediodía, y antes de adentrarnos en las dos notas que tenemos en el día de hoy, dos, por supuesto, con la agenda de tercer tiempo. Una muy interesante, que es la inversión, cerca de $200 millones de la empresa Insud, la misma empresa que la viste detrás del Eternauta. Bueno, vamos a contarte qué es lo que está sucediendo con todo lo que implica el tema de la biomasa. De eso vamos a hablar en un ratito, y además también de una política pública que está acompañando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la inclusión de los adultos mayores. Pero antes de eso, quiero detenerme un ratito para hablar de la despedida del Pepe Mujica, este hombre, este líder político que tuvo sus distintos colores con respecto a la relación con la Argentina. Por un lado, estuvo muy cerca de Néstor Kirchner, después también estuvo cerca, por supuesto, de Cristina, la criticó bastante por su forma autorreferencial de estar en la política, pero a mí me gusta mucho este líder que estuvo muy relacionado con un momento complejo del país, con la violencia, y sin embargo pudo resignificar esa violencia en un vínculo muy relacionado con el futuro. Pudo resignificar Mujica el tema político con una inclusión verdadera. Sí,
o sí teniendo en cuenta la realidad de lo posible. Quiero decir, desde la hora cero criticó el plan Platita de Massa, también dijo que el presidente actual no era el camino oportuno por el tema de la construcción del odio, pero también planteó algo muy relacionado a cómo los jóvenes tienen que mirar la política. Muy cerca de alguno de los principios. Bajó un poquito la música, Javichu. Muy relacionado a lo que tiene que ver con el tema de la generación Z, una generación que está continuamente en la dualidad del equilibrio del bienestar. Y también de entender cuál es el lugar del dinero en sus vidas, más allá de que vemos algunos que otros boludos que consideran que tener un reloj de $10 millones, que es mentira porque lo alquilan para un ratito. Más allá de todo eso, una generación que entiende y comprendió que quizás a lo mejor el lugar del trabajo es el bien que te permite lo asequible, lo posible, sin que ello te lleve a poner en riesgo tu vida, ¿no? Perder la oportunidad de los vínculos, darte cuenta que tuviste 2 pibes y que te enteraste a los 20 años cómo eran. Bueno, de todas estas cuestiones le habló Pepe Mujica a las nuevas generaciones. Le habló de una militancia cercana, pero también concreta y también posible. Le habló también del lugar del dinero, le habló del lugar también que significó para él, la relación con los otros políticos. Y acá me quiero detener, ya tenemos compromiso con la producción, pero acá me quiero detener, ¿no? Porque le dio la mano, lo abrazó y le extendió la sabiduría a un Lacalle Pou que no tenía nada que ver con él. Muy distinto de lo que sucede en nuestro país. Un frente amplio al cual él pertenecía, que entendió y comprendió que la inflación no era el modelo a seguir. Un frente amplio del cual devenía, que consideró que el déficit, que con orden económico podía crecer un país. Y con estudio también. Pero no me quiero extender más que ser racional a la hora de mirar a los líderes, porque hay veces cuando le ponemos mucha emocionalidad a las cosas, nos corremos de la racionalidad y no nos permite mirar la finitud y la muerte de un líder con una determinada coherencia. Porque también esa coherencia lo atravesó al Pepe Mujica, porque vivió lo que dijo, y lo que dijo también fue parte de su realidad política. Tuvo casi te diría, una posibilidad de odiar y sin embargo no habitó en él. Y no me voy a detener en las despedidas de algunas cuestiones en las redes, porque es solamente lo que implica hoy el like fácil. Sabemos que el like fácil significa decir una agresión, porque entonces vas a tener 344.000 likes. Lo que pasa es que cuando posiblemente el gobierno termine, como pasó con 678, de la misma manera eso se termina. Estoy hablando de lo que sucede todo con el aplauso fácil de lo que vemos en los últimos días. Pero quiero volver y no me quiero ir de quién era el Pepe Mujica. Ayer puse en mis redes ese Pepe Mujica que dijo, sé bueno siempre. No importa, no es al pedo ser bueno siempre. Porque lo que ocurre, que es casi egoísta, ¿sabés por qué? Porque vos cuidas tu alma, ¿no? Algo de esto decía el Pepe Mujica. Cosa que cuando estés en los últimos finales de las despedidas, no te va a hacer mucho ruido tu inconsciente, no te va a golpear mucho la puerta la culpa. Entonces sé bueno siempre, si el otro no lo aprovechó, no lo aprovechó. Así que yo me quedo con este hombre que además supo decir y supo hablar del perdón, de no estar continuamente mirando para atrás, sino mirar para adelante, y de entender y comprender que de la única manera que podemos reformular un futuro es sin odio. Y él lo puso a prueba. También habla
de la geografía de una sociedad como la uruguaya, que de ahí sale un Lacalle Pou o también sale un Pepe Mujica, con pocas fracturas emocionales, muy distinto y muy lejano a lo que sucede en los últimos tiempos, hace mucho tiempo, en nuestro país. 14-19, nuestro gran saludo y nuestra gran admiración a un líder que supo resignificarse a cada momento. Del mediodía o de la tarde, ya depende si almorzaste o no almorzaste. Nosotros ya no hemos almorzado. Te contaba que en la semana pasada, bueno, todo era, la agenda la atravesaba con lo que sucedía con el Eternauta, y de pronto hay veces que dentro de una compañía, detrás del Eternauta hay una empresa, Insud, que acompañó desde todo lo que tiene que ver con la construcción cultural distintas obras que como el Eternauta nos fueron atravesando. Pero hoy no voy a hablar del Eternauta, pero sí voy a hablar de Insud. Y voy a hablar de una empresa, en este sentido, que está dentro de este gran plafón, de esta gran plataforma de una compañía argentina que tiene que ver con nuestra agenda del cuidado del planeta, que tiene que ver con nuestra agenda del cuidado de ver cómo las energías renovables van cada día más ocupando un lugar estratégico en nuestra agenda. Por eso vamos a hablar con Luciano Baroni, CEO de Fresa, que justamente pertenece a Insud, pero es una empresa dentro del ecosistema de Insud. Hola Luciano, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. Hola Sara, mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Gracias por la comunicación. No, un placer. Bueno, la verdad que casi siempre hacemos una entrada tratando de tener y poner en foco la compañía, hablar de las inversiones, pero me gustaría que vos nos cuentes primero qué significa Fresa, cuál fue el impacto en Virasoro, Corrientes, por qué es la segunda empresa relacionada a biomasa y qué implica todo esto, y sobre todo la inversión que fue el 7 de mayo ahí en Corrientes. Bueno, Fresa es Fuentes Renovables de Energía Sociedad Anónima. Es una compañía que se dedica a la generación de energía a partir de la biomasa forestal. Nosotros empezamos a operar con nuestra primera planta hace un poco más de 4 años, en septiembre van a ser 5 años, y hemos puesto en funcionamiento nuestra segunda planta de iguales capacidades en marzo de este año. Estamos muy contentos porque la semana pasada hicimos el acto formal de inauguración de esta segunda planta y es un emprendimiento de mucho valor para la zona, para la provincia de Corrientes y obviamente también para Misiones. Nosotros estamos en el norte de Misiones, en la localidad de Gobernador Virasoro. Y bueno, luego un trabajo de mucho esfuerzo, un trabajo técnico muy desafiante, como lo requieren todos estos tipos de proyectos industriales, logramos finalmente tener nuestras 2 centrales operativas y trabajando a máxima carga.
lo cual genera un impacto muy positivo para toda nuestra zona de influencia, ¿no? Estamos hablando, como te decía, con Luciano Baroni, el CEO de Fresa. Si tuvieras que, digamos, alguien nos escucha y tenemos que explicar qué es biomasa y por qué realmente es una inversión de gran impacto ambiental y positivo en las localidades donde están, y además no solamente eso, ¿qué implica en cuanto al recupero o el ahorro energético? Bien, mira, Sara, te contextualizo un poco. Nosotros estamos, como te comentaba, en el norte de Corrientes, y estamos justo parados en un clúster forestal, el más importante del país, con cerca de 800.000 hectáreas de bosques implantados. Estos bosques se implantan para hacer después uso de la madera de manera industrial, que se utiliza después en en los muebles, en la construcción, etcétera. Son todas las maderas que nosotros después vemos de manera cotidiana. Entonces se implantan todos estos bosques para hacer uso, para aprovechar luego la madera para distintos usos, ¿no? Y en todo este proceso se termina desperdiciando cerca del 50% del árbol. No. En la actividad de la cosecha quedan en el monte, o quedaban en el monte, muchas ramas, corteza, la parte fina del árbol, la parte superior, que es la parte que no se puede utilizar en los aserraderos, es una parte que no es aserrable. Y eso generaba también un perjuicio importante porque aumentaba mucho la carga de fuego en los montes, aumentando el riesgo de incendios de manera considerable, siendo que acá es una problemática, te diría, habitual y que se destinan muchos recursos a combatirlo. Entonces, nosotros lo que hacemos es ir detrás de la cosecha que hacen los aserraderos y recolectamos todos los residuos o todo aquel material que no va para las industrias y lo traemos para nuestra planta. De la misma manera, cuando el árbol se procesa en las industrias, también genera mucho desperdicio, porque el árbol, el proceso parte de una forma cilíndrica, que es el tronco, y esa forma cilíndrica se la busca transformar en una especie, imagínense, una especie de pan lactal. Entonces el material que está en la circunferencia se desperdicia, al igual que todo el aserrín que se va generando en todos los procesos de corte. Y eso también generaba una problemática desde el punto de vista ambiental, porque todo el aserrín, la madera que quedaba acumulada en las industrias, después de un tiempo, se termina combustionando espontáneamente debido a las reacciones químicas que se liberan cuando se va descomponiendo el material, o es un material orgánico, ¿no? Y esto, lo que sucedía en las industrias, generaba muchas consecuencias en todas las zonas desde el punto de vista ambiental. Entonces, nosotros lo que hacemos es recolectamos eso y brindamos también una solución a todo ese material que estaba antes, que quedaba dispuesto ahí en las distintas fábricas, en los distintos aserraderos. Y lo que hacemos es extraer, perdón, Sara, Sí. extraer esa biomasa y la Exacto. combustionamos en nuestra caldera, ¿no? Lo que hacemos es transformar esa madera en energía, básicamente, Exacto. generando una combustión. Esa combustión lo que hace es calienta agua, generamos vapor, y ese vapor que se genera ingresa en una turbina, hace girar una turbina que está solidaria a un generador, y finalmente ahí se produce la generación de energía eléctrica. Entonces lo que hacemos es todo el material que antes se desechaba, que era un desperdicio, le agregamos valor y lo terminamos transformando en energía eléctrica. Se me cayeron los lentes. El ruido fue mío, Luciano, no te hagas problema. El ruido fue mío. Si pensaste que hiciste ruido vos, no, fui yo que se me cayeron los lentes. Cuando uno piensa todo esto, hay veces que es un poco como lejano para el común denominador de las personas, y uno piensa, bueno, ¿y la compañía por qué decide hacer esto? Porque Insud tenemos que es una compañía que tiene distintos intereses y distintos negocios. Por ejemplo, la pudimos ver detrás de El Eternauta, como detrás de otras series. Tiene una cultura muy ligada al concepto de
de acompañar lo que es la cultura de nuestro país. Y por otro lado tenemos esto medioambiental. Si yo tendría que preguntarte como unidad de sentido, ¿qué sucede con Insud que va como trasladando sus intereses? ¿Este fue un interés que impactaba en la comunidad, en algo relacionado a su compañía, o lo hicieron por qué? No, esto viene nuestro accionista, que es Hugo Sigman, y bueno, Insud lo tiene acá desde hace ya varios años una inversión importante forestal. Ujú. Y nuestro accionista Hugo Sigman, cuando recorría los distintos bosques y recorría las industrias, le empezó a generar una inquietud muy grande todo el desperdicio que había en todo el proceso, tanto en la cosecha como en la actividad industrial. Y obviamente eso fue una inquietud que le empezó a disparar eh, eh, distintas preguntas, ¿no? O sea, cómo resolver esto, cómo agregar valor a este producto que queda desperdiciado en los montes y en la industria. Empezó a tener conversaciones con distintas personas y finalmente encontró esta solución. Y básicamente lo que tiene es el concepto intrínseco de economía circular, Exacto. que es algo que persigue el grupo en casi todos o en todos sus modelos de negocio, ¿no? Ujú. Siempre se persigue instaurar este concepto buscando siempre un impacto positivo en el Ujú, medio ujú. ambiente, ¿no? Entonces, por un lado, la compañía es jovencita, estamos hablando del 2020, según estoy mirando acá, ¿o no? Sí, Fresa, Fresa empezó a operar en el 2020, en septiembre de 2020, año 2020. complejo, pandemia, ¿no? Año, por lo menos uno lo ubica el 2020 atravesados por ahí. Sí, Y sin así embargo... es. Y sin embargo se reconvirtió y se pudo hacer algo positivo. La inversión de 200 millones de dólares fue en esta segunda planta. Es la segunda planta que tiene Insud. Una es en General Virasoro, si te entendí bien, y otra en Misiones, o entendí mal. No, las dos están en la misma localidad, en Ah, Gobernador Virasoro. sí. Las dos plantas están digamos, son aledañas, son muy similares, las dos en tecnología, tienen la misma capacidad y la inversión total fue de 200 millones de dólares Ujú, entre las dos plantas. ujú. Una es la central térmica Garruchos y la segunda, que es la que acabamos de inaugurar, es la central térmica San Alonso. Ujú. Luciano, y como para despedirte y agradecerte tu tiempo, también el impacto directo e indirecto de la cantidad de empleados. ¿En toda esta segunda inversión de esta planta generaron más cantidad de empleos o eran ya empleos que ya tenían genuino dentro de la compañía? No, obviamente aumentamos nuestra Bien. dotación para poder operar y mantener de manera adecuada la segunda central térmica. Ujú. Durante todo el proceso de construcción, que duró más de 2 años, empleamos más de 400 personas directas, nosotros acá en todo el proceso de construcción. Y, y actualmente tenemos un plantel de aproximadamente 150 personas y generamos empleo indirecto por encima de 300 puestos Ujú. hoy. Voy a Estamos. preguntarte lo que le pregunto cada vez que hablo con el CEO de una compañía, hace tantos años hablando con distintas empresas, el tema del el empleo, del talento, como se llame primer empleo, o la búsqueda de talento joven, ¿es una conflictividad en el interior o por lo menos ahí en Corrientes? Nosotros lo pudimos resolver, te diría que bastante bien, estamos muy conformes con lo que hemos logrado. Ujú. El 100% de nuestra gente es local. Mira, Empleamos nuestra política, se planteó siempre de esa manera, desarrollo local. exactamente, de resolver el tema de la necesidad de recursos humanos de manera local. Y ese planteo lo logramos llevar a cabo de manera exitosa, obviamente con un esfuerzo muy grande en todo lo que es capacitación y desarrollo. Pero la verdad es que el nivel profesional que hemos logrado en nuestra planta con gente joven, con gente local, con gente que también ha tenido aquí su primer empleo, su primer acercamiento al ámbito profesional,
hemos tenido un muy, muy buen resultado. Estamos muy conformes con lo que hemos logrado y operamos y mantenemos nuestra planta con la exigencia que eso requiere desde el punto de vista técnico profesional, con todos recursos propios locales. En el sitio de ustedes dicen el ciclo virtuoso con la comunidad, y yo que fui una enamorada y escribí mucho sobre la serie El Eternauta, casi te diría que sostiene ese círculo virtuoso con la comunidad. Así que gracias por esto y gracias por estar en Tercer Tiempo, y te agradezco el tiempo porque sé que estabas dando vuelta por ahí y te detuvimos para esta nota. Gracias. No, por favor, gracias, Sara, a ustedes por la comunicación y por dejarnos comunicar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Y por una inversión, una inversión de $200 millones, no es moco de pavo, dirían en mis pagos. Gracias por estar en Tercer Tiempo. Buenas tardes, Sara, un gusto. Gracias. Ahí hablábamos, ¿no? Nos corremos un poquito de la agenda y casi cada miércoles traemos una noticia interesante corriéndonos de la agenda perversamente porteña, que nos invade y a veces nos tortura un poco el cerebro. Y ahí escuchábamos, ¿no? Lo que implica esta empresa Fresa. Entonces uno habla y uno dice, bueno, atrás teníamos el Eternauta, y detrás del Eternauta teníamos teníamos esta otra nueva noticia, una empresa que tiene este parangón, tiene este techo y tiene esta forma de vincularse, ese círculo virtuoso con la comunidad, llámese arte, llámese cultura, llámese sustentabilidad. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? El 18 de mayo se votan legisladores de la ciudad con boleta única electrónica. Se eligen 30 legisladores por un mandato de 4 años para proponer, debatir y votar leyes de la ciudad. En estas elecciones no se eligen jefe de gobierno, senadores ni diputados nacionales. Vas a poder consultar el lugar y mesa donde votás en el padrón electoral. Recordá que el voto es obligatorio. Más información en buenosaires.gov.ar/elecciones. Instituto de Gestión Electoral. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Su majestad el matarife de Dios. Primero él y después vos. Va en combustión espiritual, tratando de ser el nuevo papá, justo a
no podrías creer qué pasó. Hoy sos el morbo, pasión, capo del algodón, bandera y rientón. 14:39, señores, y ya volvemos con la segunda nota, que nos corremos un poquito de la agenda. Ahora quizás te diría que un poquitito más, recién estuvimos en General Virasoro, con algo muy relacionado a lo que está detrás de una compañía que también abriga a una empresa relacionada al Eternauta, Insud, pero relacionado con el tema de justamente la sustentabilidad, la biomasa, la economía circular. Ahora me vengo para acá, me vengo acá a Capital Federal, y cuando llego acá a Capital Federal me encuentro con algo muy bueno, con una noticia que a mí me parece que es sumamente, es tangencial, pero a la vez de ser tangencial impacta en algo que tiene que ver con el empleo. Porque después de los 45 o 50 años, si bien la vida se extendió, tenemos una economía, casi te diría, en este sentido plateada e invisible, que todavía muchos no saben qué es. Esa economía plateada se la llama por esas canas que pintan a partir de los 45 o 50 años, que cuesta mucho encontrar trabajo. Y sin embargo, en ese sentido, ¿qué hizo Gobierno de la Ciudad? Hace horas nada más, en compañía con una organización social, con una asociación civil, certifica el sello de lo que significa la economía silver. Muchas empresas están trabajando a la hora de volver a incluir adultos que están a lo mejor algunos en un proceso de retirada y sin embargo le dicen, ¿por qué no te quedás y venís a acompañar a las nuevas generaciones? ¿Por qué no haces un mentoreo antes de irte? ¿Por qué no estás en esta situación de crisis? Vos que atravesaste varias crisis en una compañía o en una empresa. Poner en valor la trayectoria. De eso se trata la economía silver, de eso se trata la economía plateada. Bueno, eso lo hizo el Gobierno de la Ciudad. Sí, eso lo hizo el Gobierno de la Ciudad con una asociación. Y para eso, no sé si ya lo tengo del otro lado de la línea, a Gonzalo Estrafase, que es el director general de Economía Plateada, pero dentro del Gobierno de la Ciudad. Lo estoy viendo ahí a Gonzalo, no lo estoy viendo todavía. No sé si ya se aceptó. Ahí estamos, ahí estamos. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Sí, yo te escucho, si ustedes me escuchan bien y me ven. Muchas gracias por el contacto. Muy bien, muy bien. Gonzalo, ¿dónde estás? En Gobierno de la Ciudad, no me digas que estás en el CEDEL. No, yo estoy mirando la Plaza de Mayo, en el edificio de Bolívar 1. Ah, estás en el edificio de Bolívar 1, bueno. El edificio que era el antiguo Palacio Municipal. Un edificio hermoso y con una vista muy linda de toda la Plaza de Mayo. Ahí está la oficina. Muy bien. Bueno, la verdad quiero felicitarlos. La verdad que cuando vi este material, quienes nos dedicamos hace más de 20 años a la inclusión, creo yo, no sé, vos me vas a afirmar o no, creo que es la primera vez que un gobierno, o sea, desde el lado de una política pública, podríamos decir, valida lo que significa la inclusión de la economía plateada, del 45 más, podríamos decir. Pero bueno, te escucho y vos me vas a confirmar si esto es así o no. Sí, el área de economía plateada se creó hace poco, en el mes de febrero. Mirá. Nosotros estamos dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, en todo lo que es el área dedicada a las personas mayores, ¿no? Uh-huh. Acá te hago un breve raconto. Históricamente siempre las políticas para las personas mayores estaba pensada, hasta desde el nombre, ¿no?, para la tercera edad o la edad pasiva, y no estaba pensado tanto como para una persona que a los 50, 55, 60 todavía tiene por lo menos 20, 25 años para seguir aportando, ¿no? Y también por una cuestión demográfica. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad envejecida. El 24% de la población son personas mayores de 60 años. Alrededor de 700.000 personas tienen más de 60 años.
¿Cuánto, también Gonzalo? Otra realidad es que la tasa de ¿Cuántas natalidad personas? viene- Perdón, Gonzalo, ¿cuántas personas dijiste? Más de los 3 millones de habitantes que tenemos en la ciudad, más de 700.000, o sea, más de casi el 25% tiene más de 60 años. Mirá. Es muchísimo. Muchísimo. Y también esto trae en paralelo también una baja de la tasa de natalidad. Estamos en mínimos históricos, lo que nos encontramos una población envejecida, pero envejecida con otros parámetros de lo que pensábamos antes, ¿no? Una persona de 60 años, algunos dicen que los 60 son los nuevos 40, tiene mucho para dar y sobre todo en el eje que más trabajamos nosotros, que es el empleo, ¿no? Los problemas de empleabilidad empiezan alrededor de los 45 o 50 años, donde la persona, como nos pasa a todos, tenemos que reentrenarnos constantemente, adquirir nuevas habilidades, porque el mercado laboral también va variando en lo que pide, ¿no? Y como bien comentabas en la introducción, nosotros lanzamos junto a Modo Silver y al Silver Economy Forum LATAM una certificación para las empresas que trabajen justamente la empleabilidad en personas mayores de 50 años y un concepto que es bastante nuevo, que es lo intergeneracional. O sea, cómo aporta una organización, una empresa, cuando conviven diferentes generaciones, ¿no? Jóvenes de 20, 25, con personas quizás de más de 60, 70 años, ¿no? Y qué se aportan mutuamente, ¿no? Y por supuesto, qué aportan a la empresa. Para eso, además de haber lanzado el sello, que es una certificación conjunta, tenemos programas de formación, de inclusión financiera, inclusión digital. Tenemos una plataforma específica para personas mayores que es más simple. Y todo esto sumado a las políticas quizás más asistenciales del gobierno de la ciudad, que son los hogares, los agentes gerontológicos, los asistentes gerontológicos, los centros de día, lugares que son mayormente de encuentro de las personas mayores, pero que hoy van con otras inquietudes, ¿no? Antiguamente se pensaba que era un lugar donde iban, bueno, a hacer diferentes actividades, pero no pensando en la empleabilidad. Y hoy la realidad es que no solamente por una cuestión económica, que por supuesto pesa mucho, que aquellos que están jubilados, la jubilación no es suficiente y tienen que buscar otra forma de ingresos, sino también por una cuestión de mantenerse activo, ¿no? La mejor forma para cualquier persona de mantenerse activo es tener un empleo, sentirse útil, tener un propósito en la vida. Se colgó. Jubilación. Ahí te perdimos un ratito. Se ve que tuvimos un problemita con... Cambia. Hola. Tenemos capacitación para emprender. Así que en toda esa política y sumado a todo lo que, no solamente la empleabilidad, ¿no? Todo lo que rodea la economía plateada, la oferta de bienes y servicios específicos, de servicios de salud, servicios de cuidado, de viviendas adaptadas, del espacio público y el mobiliario urbano adaptado a las personas mayores, bueno, el transporte, es una dimensión muy grande y que por supuesto la creación de esta área como decisión del jefe de gobierno apunta justamente a eso, pero con el foco principal en la empleabilidad. Te perdemos un poquito, pero estamos hablando con Gonzalo Estrafaz, director general de Economía Plateada. La verdad, sumamente, casi innovador, te diría, la mirada puesta, como viene haciendo el jefe de gobierno, ¿no? Con lo que pasó con ludopatía, con lo que pasó con el modelo en cuanto a educativo. Así que, la verdad, sinceramente, me da pena que no haberlo visto en muchos lugares. Hay veces que la agenda te atropella y algunas noticias quedan en la página número 344 de algunos medios. Pero esto me parece sumamente importante porque es poner en valor nada más ni nada menos, como vos decís, el 25% de la demografía de la ciudad de Buenos Aires. Y no solamente eso, sino que además de eso, como recién estábamos, vamos a ver si podemos recuperar el Zoom a Gonzalo. Yo te escucho. ¿Vos me apagué la cámara solamente para tener mejor señal. Ah, bien, fantástico, Gonzalo, genio. Sabe el hombre de redes. La pregunta que te quería hacer, Gonzalo, es, en este marco de inclusión, ¿cómo llega al adulto mayor y de qué manera ustedes, cómo validan la compañía? ¿Qué hacen para decir, bueno, esta compañía le acompañamos con el sello porque realmente están trabajando? 2 preguntas en una, te dice. Perfecto, sí. Es un proceso de validación que lo hacemos en forma conjunta con Modo Silver. Bien.
una certificación para explicarlo fácilmente, similar a lo que es una certificación IRAM, una certificación de calidad, pero en este caso enfocada específicamente en políticas de empleabilidad para mayores de 50 y políticas de intergeneracionalidad. O sea, cómo tratan las personas, las empresas, ese contraste generacional dentro de la organización. La empresa que quiere aplicar a este sello comienza un proceso que dura alrededor de entre 2 y 3 meses, donde tiene que ir cumpliendo diferentes hitos, y dentro de esos hitos hay diferentes categorías para el sello. Una vez que ha cumplido esos hitos, nosotros hacemos una certificación, una revisión de todo lo que es la parte formal, porque es un acto formal que emitimos como gobierno de la ciudad, que se da esa certificación conjunta. Y déjame agregar que estamos también, que es una propuesta que se ha visto justamente ahora en la campaña electoral, estamos trabajando en una exhibición fiscal para aquellas personas que contraten personas mayores de 50. Nosotros, obviamente, el impuesto más importante de la ciudad para las empresas es ingresos brutos, para eso requerimos una ley de la legislatura, pero también hay tasas y impuestos y costos de trámites y demás, que sobre todo para pymes y comercios, que estamos trabajando en un proyecto para que esas empresas que justamente están comprometidas con los mayores de 50, con la empleabilidad de los mayores de 50, tengan un beneficio fiscal cuando justamente aplican a esta política. Uh-huh. Para también poner en valor el tema de género y el tema de mujeres, hay más cantidad de mujeres que de varones en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos estamos ahí en un 2 o 3% arriba. Y adulto mayor también. ¿Hay algo relacionado al acompañamiento, además con esta variable, con este plus? Dentro de la certificación hay un ítem específico para valorar la inclusión de la diversidad de género. Bien. Es una certificación que ya vienen haciendo las empresas, no con nosotros, pero sí con otras organizaciones. Y sí hay un ítem que, digamos, puntúa mayor cuando hay mayor diversidad de género y mayor inclusión de las mujeres en el ámbito laboral, sobre todo aquellas que están todavía en edad de crianza de hijos y demás, que por supuesto siempre tienen mayor dificultad por la tarea de cuidado, que como sabemos todavía hay una disparidad de género en cuanto a la tarea de cuidado, ¿no? Buenísimo, la verdad, Gonzalo, se te escucha muy, muy preparado en esta área que tiene que ver con el tema del impacto demográfico, que son todas tendencias nuevas, ¿no? O sea, es realmente ponerle innovación a algunas políticas públicas, que hay veces que uno escucha medio aburrido el discurso cuando el debate siempre se remite a cosas casi te diría con poca carne, con poca carne. De alguna manera, el usuario común puede meterse en algún lugar y puede aplicar a estas capacitaciones también, que hay un acuerdo con Silver. Exactamente, nosotros tenemos la plataforma específica para adultos mayores, que es Club Más Simple, tanto en versión web como en versión app, tanto para Android como para todo el entorno iPhone y iPad. Ahí está toda la información. Es una plataforma que tiene un diseño específico para que sean amigable en la navegación para los adultos mayores. Y también dentro de la aplicación o en la web del gobierno de la ciudad está toda la información. Simplemente hay que registrarse con el usuario que uno utiliza para hacer trámites en la ciudad, y ahí automáticamente le llega toda la información, sobre todo de la formación, ¿no? Que nosotros damos en centros de jubilados, en centros de día, en clubes de barrio, tanto en forma presencial como en forma virtual. Ahí está toda la información en la plataforma Club Más Simple. Club Más Simple, economía plateada, de todas estas nuevas tendencias, de lo intergeneracional, que hay veces doy capacitaciones en este sentido, y la verdad que es muy virtuoso lo que se genera cuando la trayectoria, conjuntamente con alguien que recién comienza a transitar sus primeros pasos en el trabajo, es muy virtuoso el vínculo. Gonzalo Estrafase, director general de Economía Plateada, de Gobierno de la Ciudad. La verdad que cuando hoy lo comentaba en la producción no estaba ni al tanto de esto, y la verdad que me pareció muy interesante darle luz. Gracias por estar en Tercer Tiempo.
Gracias por el espacio y a disposición. Un gran placer. Escucharon, ¿no? Sumamente importante, ¿no? El 25% de la población de la ciudad de Buenos Aires es arriba de 60 años y increíble esto que estábamos escuchando. Estos acuerdos que ponen en valor, hay veces, la relación de lo público y privado. De eso se trata el tercer sector. De eso se trata poder mirar y corrernos un poco, hay veces, de las agendas. 14:54, ¿cómo se me fue la tarde? Tanda, sí, lléveselo. Auspició Tercer Tiempo. Hacé crecer las ventas de tu negocio o emprendimiento con Andriani. Podés cotizar y gestionar tus envíos en andriani.com y dejarlos en nuestras más de 2.600 sucursales y puntos hub disponibles en todo el país. Andriani, llevamos lo que te importa. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también ese al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi, 30 años conectados. Ingresá en simulador.edenor.com y conocé cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. Honda Motor de Argentina. 45 años poniendo en marcha los sueños de los argentinos. EMOVA. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna en su vuelta invisible, la noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, solo es la forma como caminas. Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más, por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado este corazón. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada, tu casa brillaba
cariño que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Y bueno, señores, tenemos que entregar en algún momento. Y Javi me dice, ¿y qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Estás ahí boludeando con el celular? ¿Qué onda? ¿Qué onda, señores? Bueno, de esta manera nos retiramos. Estaba agradeciendo justamente en la producción, como siempre, gracias Javi, la musicalización impecable. Gracias a Martina Bosch del otro lado, que además está estudiando y además está trabajando en Generación Z, a full. Y por supuesto a Omar Andrada también, que acompañe todo lo que tiene que ver para que tengamos la producción comercial al día, con los banners, con todo. Aquí en Tercer Tiempo, señores, nosotros nos despedimos. Como cada miércoles, otra vez un fuerte operativo policial con respecto a lo que está sucediendo con los jubilados. De eso hablábamos hace un ratito. Bueno, está cambiando todo, mutando continuamente, y de eso se trata también, seguir laburando hasta los 70 y pico, no sé. Qué sé yo. Por lo menos tomemos magnesio. Les puedo asegurar que hace muy bien, para tener una vejez linda y digna. Nos volvemos a encontrar, señores. Ahora se quedan con Cambio y Fuera. Nosotros el próximo miércoles aquí a las 14 horas. Chau, chau. Para mí, y esto parece verdad para mí. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.